Aperturamos entonces la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de Administración 1 y pues vamos a ver entonces qué es el reclutamiento y la selección del personal. Vamos a empezar primero con analizar qué es la selección y dice, es el proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes del empleo son los que mejor llenan los requisitos del puesto. ¿Se recuerdan que yo les explicaba? Esto lo vimos en el tema de áreas funcionales de la empresa. Yo les explicaba que cuando una empresa quiere ocupar algún cargo o puesto, pues la empresa hace un análisis y descripción del puesto, es decir, evalúa las características que debe, en sí el cargo puesto, las características del cargo puesto, qué trabajo se realiza, qué trabajo no se realiza, quién lo debe realizar, en qué área, o sea, todo lo que se hace. Entonces evalúan el cargo puesto. Cuando evalúan el cargo puesto, pues definen cuáles son esas tareas diarias, esas tareas periódicas o esporádicas que se deben llevar a cabo según el cargo puesto que se va a desempeñar. Y pues definen, por ejemplo, la exigencia o los niveles de exigencia que tendrá el cargo o puesto. Entonces, una vez determinado las características del trabajo que se pretende ocupar, entonces se empieza a redactar los requisitos que debe poseer la persona que ocupe el cargo o puesto. Cuando hablamos de los requisitos, tenemos que considerar que, que los requisitos son algo que no se puede obviar. O sea, si se va a ocupar un cargo puesto y se solicita que la persona tenga o que cumpla sí o sí con tales aspectos, se tiene que dar, puesto que, por ejemplo, un ejemplo, el cargo puesto que se pretende ocupar en un hotel sea el de un chef. Obviamente la persona que ocupe este cargo o puesto tiene que tener el nivel requerido. ¿Por qué? Porque obviamente pues se necesita de gente experimentada, gente capacitada para desarrollar algunas funciones específicas de este puesto. No se puede contratar a alguien que nunca haya tenido una experiencia en el área de cocina o que no tenga estudio en el área de cocina. Entonces, las empresas, previo a la contratación, definen las cualidades o características de los distintos cargos o puestos que se van a ocupar. Y basado en eso, entonces empieza todo el proceso de selección. Entonces, el proceso de selección consta en ir clasificando, ir calificando también a aquellos candidatos que se presentaron al proceso y evaluar quiénes de todos los candidatos pues reúnen lo que se está pidiendo, ¿verdad? En cuanto a los requisitos. Por eso acá nos está diciendo que la selección dice que la selección dice, es el proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes del empleo son los que mejor llenan los requisitos del puesto, ¿se da cuenta? Entonces, es más cuestión no tanto de que a veces no seamos o no tengamos la capacidad, no tengamos las habilidades o destrezas, sino que muchas veces cuando no somos clasificados o no calificamos es porque no contamos con todos los requisitos. Por ejemplo, que una empresa quiera contratar personal y solicite que sea género masculino y que sea mayor de 25 años de edad. Entonces, usted, en el caso de los caballeros, ¿verdad? Usted puede calificar, es género masculino, pero resulta que usted tiene 23 años. Entonces, ahí es donde el proceso se ve interrumpido porque no reúne los requisitos que se le están solicitando. Entonces, muchas veces es por ese aspecto, ¿verdad? Podemos tener la formación profesional o, por ejemplo, que le diga, bueno, género masculino, edad 20 años y que tenga vehículo propio. Entonces, al evaluar, resulta que sí, es, bueno, y que tenga el tal título. Entonces, tiene el título, tiene la edad, es género masculino, pero resulta que en el tema de transporte no tenemos transporte propio. Entonces, ahí es donde el proceso pues se ve interrumpido, puesto que no se cumple con los requisitos del cargo puesto. Entonces, esa es la selección, calificar en base al requisito del cargo opuesto a todos los candidatos y ver
quién de todos es el que realmente está cumpliendo o es el que realmente califica según las exigencias de este. Entonces, ese es el proceso de selección. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, ¿verdad? De en algún momento ir y solicitar empleo a alguna empresa, pero pues a veces cuando hemos ido, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo voy a hablar a título personal. Yo recuerdo en algunas de las ocasiones pues que yo me presenté a solicitar empleo, pues recibí la respuesta de vamos a estar evaluando su currículum y le estaremos llamando. Y pues a la fecha pues nunca me llamaron, ¿verdad? Ustedes ahora alguien dirá, entonces no era capaz o no tenía las habilidades o destrezas. Simplemente pues es que no cumplí con los requisitos que la empresa solicitaba para ocupar los cargos o puestos que tenían disponibles. Entonces tenemos que comprender esto, ¿verdad? Porque a veces cuando se hace el proceso, pues a veces hay un momento, ¿verdad? Donde llega uno como principiante, pues llega un momento de frustración, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué no me llamaron? ¿Por qué no me contrataron? ¿Será que no puedo? ¿Será que no tengo las habilidades? Pero más se trata de que la empresa ha hecho un previo análisis y evaluación y pues la empresa ha determinado ciertos parámetros. Si los cumplimos, excelente, ¿verdad? Ustedes, o sea, cumplimos los parámetros, entonces vamos a pasar al siguiente proceso. Pero si no cumplimos con los parámetros establecidos, pues es ahí en donde se ve interrumpido el proceso. Ahora, la selección dice, es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata. Es al mismo tiempo una comparación y una elección. ¿Por qué es una comparación? Porque recuerde que no solo a usted lo están evaluando, no solo a mí o no solo a un candidato se va a evaluar, sino que hay muchas personas interesadas, por eso se llama proceso de selección, porque hay muchos interesados en ocupar el cargo o puesto y entonces pues envían sus solicitudes, envían sus expedientes, envían sus currículum, de tal modo que también puedan ser evaluados para poder saber si pueden o no ocupar el cargo opuesto que se está solicitando, ¿verdad? Entonces son algunos aspectos que tenemos que considerar respecto a lo que es la selección y nos sigue diciendo. Es al mismo tiempo, dice una comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que el cargo vacante exige de su futuro ocupante, es decir, de las exigencias del cargo o descripción del puesto. Así, el primer cuidado al hacer la selección de personal es conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado. Entonces, el cargo ya se hizo un previo análisis del cargo o puesto a ocupar, ya se evaluaron cuáles son los requisitos, cuál es lo que solicita la empresa, ¿verdad? Que tenga o que reúna a la persona que quiera ocupar el cargo o puesto. Ya se hizo ese análisis y esa descripción. Muy bien. Entonces también algo muy importante es que hay cargos o puestos que tienen ciertas exigencias, es decir, ciertos parámetros que no pueden ser modificados. Entonces, ya tenemos la descripción del puesto, ya se establecieron los requisitos, ya se tienen claras cuáles son las exigencias y entonces se empieza a evaluar a los candidatos. La selección, dice, del personal es una comparación entre las cualidades del candidato con las exigencias del cargo. ¿Por qué razón? Recuerde que como candidatos o de manera individual, pues todo profesional tiene ciertas habilidades y destrezas. Pero más allá de ciertas habilidades y destrezas, pues cada uno de nosotros de manera individual desarrollamos algunos aspectos muy personales, como por ejemplo, en cuanto a las cualidades, un carácter, un temperamento, una personalidad, qué sé yo, de atención al cliente, sociable, amable, gentil, y esos factores también influyen en lo que es la contratación. Parecieran ser no importantes, pero realmente juegan un papel sumamente importante, porque, por ejemplo, el personal de un hotel es un personal que tiene que estar capacitado y de hecho constantemente pues, se van a ir a la actualización y a la capacitación. Ahora bien, el trabajar en una empresa de este tipo conlleva que las personas, los que ocupen cargos o puestos en esta área, sean personas con ciertas cualidades comunicativas, ciertas facilidades comunicativas.
Es decir, lo siguiente, por ejemplo, si voy a trabajar en el área de restaurante, soy mesera y voy a estar en el área de restaurante, tengo que tener facilidad de habla, tengo que ser atenta, tengo que ser amable, tengo que ser cordial. ¿Por qué? Porque yo me voy a estar dirigiendo constantemente a algunas personas. Entonces, hay ciertas cualidades del perfil de las personas o del candidato que vaya a ocupar el cargo opuesto. Entonces, por eso nos está diciendo acá, ¿verdad? Dice, eh, que es la comparación entre las cualidades de cada candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre los candidatos comparados. Para entonces se hace necesaria la aplicación de técnicas de selección de personal que veremos más adelante. Bueno, entonces ya se han evaluado las características, las exigencias del cargo puesto, se empieza a evaluar a cada uno de los candidatos y también se comparan entre los candidatos, es decir, que, por ejemplo, llegaron 3 personas interesadas a ocupar el cargo puesto, entonces todas entregaron su currículum, se hizo un análisis, de esas 10 se eligieron a 3, entonces se empiezan a comparar a esos 3 para poder seleccionar al que mejor se acopla a la exigencia del cargo opuesto. Entonces, ese es el proceso de selección. Ahora vamos a ver la comparación entre el reclutamiento y la selección para que comprendamos que no es lo mismo. Al hablar de reclutamiento, no podemos decir que reclutar y seleccionar es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos que pues tienden a intervenir. Punto número 1, y dice, en el reclutamiento se ven más las características del puesto. Y ya les hablé de esto, ¿verdad? Es decir, que qué se hace en el área de trabajo, cuáles son las tareas, cuáles son las responsabilidades, quién será el jefe, en dónde estará trabajando, qué equipo, qué maquinaria, qué mobiliario, qué va a manipular, qué no. Entonces, allí, más que todo en el proceso de reclutamiento, es tema del puesto, porque mire, se ven las características del puesto, las exigencias del puesto y el análisis, perdón, y la descripción del puesto. Entonces, más es dar a conocer y detallar a través del análisis y la evaluación el cargo puesto que se va a ocupar. Esto en el reclutamiento. Ahora, en la selección es caso contrario, porque en la selección, si ustedes ya se dan cuenta, aparecen las características del candidato, las calificaciones del candidato y las técnicas de selección. Vea, dice, características del puesto. Bueno, ¿qué es lo que exige el cargo puesto? ¿Cuáles características posee el candidato? Exigencias del puesto, ¿qué calificó? ¿Cuáles fueron aquellos aciertos que tuvo el candidato o aquellos aspectos que le favorecen para ocupar en el cargo puesto? Análisis y descripción del puesto, muy bien, se da a conocer y se detalla pero ahora cuáles serán las técnicas de selección. Entonces, hay una comparación, pero aquí podemos determinar que el reclutamiento es más referente al cargo opuesto y la selección más a ver que el candidato o las personas que deseen ocupar el cargo opuesto reúnan lo que éste solicita. Hay dos puntos muy importantes que vamos a analizar. Hay dos puntos muy importantes que vamos a analizar. Entonces, el primero es función de staff y el segundo, responsabilidad de línea. Y dice, en este sentido, la selección de personal es una responsabilidad de línea y una función de staff. Inciso A, función de staff. Y dice, el organismo de reclutamiento y selección presta este servicio a los diversos organismos de la empresa, recomendando candidatos al jefe del organismo solicitante. ¿A qué se refiere? Mire, eh, dice en la función de staff, dice que el organismo, o sea, la empresa que tiene a su cargo el proceso de reclutamiento y selección va a prestar el servicio a la empresa que quiere contratar. Y al momento de prestar ese servicio, va a hacer todo el proceso de reclutamiento y selección y posteriormente pues le va a ofrecer candidatos a la empresa solicitante. Entonces, inicialmente yo le decía que cuando una empresa
no tiene el departamento de recursos humanos, la empresa lo que hace es que el gerente es el que realiza el proceso. Pero si el gerente por tema de ocupaciones pues tampoco lo puede realizar, entonces contratan a una segunda empresa ajena a esta para poder hacer el proceso. A eso se le llama función de staff. Ahora, ¿qué es la responsabilidad de línea? Y dice, al Departamento de Admisión y Empleo le corresponde la función de selección. Entonces, en este caso es cuando la empresa tiene el Departamento de Recursos Humanos y son ellos quienes realizan el proceso mismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que procede? Lo que procede entonces es, dice, al Departamento de Admisión y Empleo le corresponde la función de selección. La decisión final de los candidatos recomendados corresponde al jefe del organismo solicitante. Entonces, la empresa sí tiene el Departamento de Recursos Humanos. Ellos hacen todo el proceso y luego, pues, el jefe de repente se va a contratar personal en lavandería, un ejemplo. Entonces, el jefe de lavandería será el encargado de la contratación. ¿Por qué? Porque previo el Departamento de Recursos Humanos ya hizo el proceso, ahora será este el que evaluará y posteriormente pues se hará el proceso de contratación si es que la respuesta es satisfactoria. Entonces, hay una diferencia entre función de staff y la responsabilidad del línea. ¿Cuál es la diferencia entre reclutar y seleccionar? Yo creo que anteriormente pues quedó bastante clara, ¿verdad? Porque en el reclutamiento lo que se hace a través de la descripción del puesto, a través del análisis, a través del detalle de cuáles son las exigencias y características de este, lo que se hace es buscar candidatos, o sea, personas que estén interesadas en ocupar los distintos cargos o puestos. Entonces, por eso está hablando del reclutamiento, búsqueda de candidatos y provee candidatos, ¿sí? Ahora, la selección es la comparación entre las cualidades del candidato, es decir, que en el reclutamiento, como ya vimos anteriormente, se hizo un detalle, un desglose y una descripción de los cargos opuestos y en la selección, pues ya se van evaluando esas exigencias o esos requisitos que se deben sí o sí cumplir y pues las cualidades, las características que posee el candidato, si el candidato califica o no, si tiene las habilidades y destrezas y por último pues escoge a los más adecuados. Esto era lo que yo les decía, ¿verdad? La selección, el proceso de selección no es decir sirve o no sirve, o sabe o no sabe, sino más bien es que obviamente la persona que mejor calificó es la que mejor, según el análisis, mejor se va a desempeñar en el cargo puesto a ocupar. Entonces, no quiere decir que los demás no puedan, no sepan o no tengan la habilidad necesaria. No es así, eh, sino que es que no calificaron y que por eso, por esa razón, pues obviamente no van a ocupar el cargo puesto. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la selección del personal? O sea, ¿por qué se hace este proceso? Antes, las empresas no hacían un proceso de reclutamiento y selección porque se contrataba más por recomendación, qué sé yo, se le contrataba familiares, se contrataba amigos, pero muchas veces esto generaba conflictos. No quiere decir que hoy en día el hecho de llevar a cabo al 100% el proceso de reclutamiento y selección, pues a ciencia cierta nos diga que serán buenos trabajadores o seremos buenos trabajadores, mejor dicho, sino más bien pues es para llevar un proceso más metódico y para poder pues eh, respaldar o evidenciar, por decirlo así, el proceso mismo. Entonces tenemos que considerar que el hecho de llevar el proceso de reclutamiento y selección a ciencia cierta no nos confirma o no nos aprueba que realmente los resultados vayan a ser satisfactorios, pero sí nos acerca bastante a esa realidad, ¿verdad? Entonces, la finalidad, dice,
La finalidad es escoger a los candidatos más adecuados para el cargo de la empresa y no siempre el candidato más adecuado es aquel que posee las mejores calificaciones, ¿se da cuenta? O sea, se van evaluando a los candidatos, pero también yo les decía que está el perfil y el perfil son cualidades, porque si bien es cierto, por ejemplo, la persona puede tener vehículo propio, puede tener disponibilidad de horario, puede tener 25 años, pero resulta que en su personalidad, al momento de hacerle la evaluación, se vio que era una persona de bastante cerrada, una persona que no tiene facilidad de habla. Entonces, ese aspecto puede de una u otra manera perjudicar según el cargo puesto pues que se pretenda ocupar. Entonces, en este proceso, pues como les digo, es un proceso bastante amplio que lo llevan a cabo todas las empresas y el fin pues es evaluar a los candidatos, ¿verdad? Evaluar que realmente el personal sea personal idóneo, que sea personal que contribuya a los objetivos de la empresa. ¿Y cuáles son los objetivos de la empresa? Toda empresa tiene como objetivo el crecimiento, tiene como objetivo pues el llegar, el alcance a los mercados, el ser bien recibido, el tener buena demanda. Esos son los objetivos primordiales de toda empresa. Entonces, esto se logra obviamente a través de su personal, a través de la calidad de los productos y servicios que se crean o que se desarrollan. Entonces, ahí es donde podemos ver que es necesario el buen proceso de reclutamiento y selección. La selección de personal dice cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades. ¿Se da cuenta? Yo creo que, bueno, hay algo que se llama escalafón, ¿verdad? Y si usted logra rendir, si usted reúne las exigencias, si usted pues con la calidad de su trabajo pues da una buena pauta, ¿verdad? Logra el crecimiento, logra la productividad. En muchas empresas se da lo que es el ascenso laboral y también es parte del objetivo de la selección del personal que cada vez pues vayan creciendo, ¿verdad? No solo, recuérdese que hablamos de los principios de la administración y dice que se debe dar la subordinación del interés general al interés individual y viceversa, es decir, que importen los objetivos de la empresa como base, pero también a la empresa le tienen que importar los objetivos del trabajador. Entonces es algo mutuo, ¿verdad? Y se logra el crecimiento y el desarrollo del personal. Muy bien, estamos hablando nuevamente, repito, de qué son las técnicas de selección del personal. Por cuestiones de tiempo nos vamos a detener hasta acá. Estamos viendo lo que es la guía de estudio número 2. Así que con esto concluimos la clase el día de hoy.